Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a rápidamente a ver cada uno de ellos. Empezaremos con lo que es, pues, las enfermedades, ¿no? Enfermedades infecciosas. Wow, profesor. Sí, antes la pregunta, ¿no? Sería, ¿cuáles son los agentes infecciosos? Bueno, o sea, ¿cuál de ellos nos infecta? Bueno, tenemos ahí bacterias. Asia. No, bueno, no vamos a hablar que el 100% de bacterias no causan estas infecciones. No, definitivamente no. ¿No? Estas bacterias, pues, cuando están dentro del organismo, producen antígenos, o es decir, toxinas. Toxinas que van a realmente causar daño a las células de nuestro organismo y que estas pues van, si es así, van a provocar diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo la tosferina, la tuberculosis, la gonorrea o blenorragia, ¿no? La blenorragia es cuando está inflamada, pues no se puede orinar, profesor, porque me duele. Claro, ahí pues en las zonas, las vías urinarias están pues inflamadas por la presencia de estas bacterias. Puede ser la sífilis, el botulismo, profesor, cuando el botulismo es envenenamiento, ¿no? Por toxinas, en fin. Bueno, también los hongos, ¿no? Los hongos también son seres que de una u otra manera también van a causar enfermedades. Hay 100 especies de estos seres, 100 especies que producen infecciones a la piel, al cabello, a la uña, en fin, ¿no? Una de las micótico significa hongos, ¿ya? Una de las micosis más comunes es la causada por el pie de atleta. Claro, estos hongos están en el suelo y que cuando si una persona anda descalzo es muy probable pues que no se peguen a la piel y comience a causarles pues esporulaciones, qué sé yo, ¿no? Eh, bueno, hongos del pie de atleta que se comen, en este caso, la piel de la persona. Otro son la tiña también, ¿no? La tiña a nivel de cuero cabelludo. Hay personas que tienen también hongos en las uñas de los pies, en las uñas de las manos, en fin. Protozoos. Ah, bueno, los protozoos. En este caso, estos protozoos pueden causar amebiasis, es decir, las amebas, ¿no? Gingivalis, las amebas histolíticas, puede causar problemas al sistema digestivo. La malaria o paludismo también a nivel de, ¿no? La sangre, ¿no? Así es, ¿no? Las endoparásitos, profesor. Endo significa dentro. Dentro del cuerpo humano podemos tener parásitos como, por ejemplo, profesor, las tenias o lombrices, muy bien, o el mintos, la tiquina, la lombriz blanca, etcétera, etcétera. Estos parásitos, bueno, los que están hacia afuera. Luego los piojos, profesor, ¿sí? Los piojos, la pulga, profesor. Las ladillas son como los piojos, pero más pequeños, ¿ah? La sarna, profesor, ¿sí? Son estos parásitos que viven en las raíces de los pelos o en la piel, metiéndose a la piel, ¿no? De eso se alimenta. Eso, y los virus, bueno, los virus son seres ya muy sencillos, muy pequeños, ¿no? Que viven fácilmente dentro de otras células y viven con el afán de poderse replicar. Aquí los virus también causan enfermedades como la herpes, la hepatitis A, B, C, el SIDA, profesor, la gripe, la rabia, el sarampión, la rubiola. Bueno, podríamos seguir enumerando. ¿Cuáles son los mecanismos de infección, profesor? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Puede ser un animal, o, ¿no? Zoonosis ahí, o una persona, obviamente que esté portando la enfermedad, ¿ya? Y este germen, pues, puede permanecer en nosotros
algún periodo pues de vida no un poco larga, causando pues enfermedades también muy fuertes como el virus SARS-CoV-2, ¿no? Que permanece en la persona y ahí hasta que alguien los atrape, pues y si no, puede causar la muerte al ser humano, ¿no? La muerte. El agente de transmisión o el agente transmisor es el aire. Claro, ¿no? Cuando tosemos, pues eliminamos partículas de estos microbios, como por ejemplo a los virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces sale por esto de que se llama pues los flugens, ¿no? Los flugens, correcto. Entonces el aire es el que transmite, profesor. Sí, la gente. Los alimentos, claro, por eso dice lavar los alimentos antes de consumirlos, ¿no? El agua puede ser también. Hoy en día sí, pues, ¿no? El agua hay que hacerlo hervir, entonces vosotros sí. Un artrópodo o contacto directo. Sí, también los mosquitos pueden ser vectores, ¿no? Los vectores que llevan en sus intestinos protozoarios que pueden causar males como la malaria, ¿no? Como la chikungunya, la zika, etc. La puerta de entrada. ¿Cuál es la puerta de entrada para estas infecciones, profesor? Es el aparato respiratorio. Claro, las vías respiratorias pueden entrar, es el aparato digestivo cuando lo estamos alimentando o el contacto también directo con otras personas enfermas. ¿Y cuáles son las fases de la enfermedad? Bien, en primer lugar tenemos el periodo de incubación. ¿Ya? ¿Periodo de qué? De incubación. Wow, profesor, el periodo de incubación, así es. Este periodo de incubación, pues, eh, se caracteriza porque viene a nosotros o entra en nuestro organismo este microbio o agente que nos va a contagiar la enfermedad, ¿ya? Y que como cuando entra, pues no se siente, no hay sintomatología alguna, porque recién está entrando el microbio, está reconociendo todo su hábitat, dónde va a desarrollarse, madurar, dividirse, etc. Luego de esta ventana, digamos así, que puede ser considerada, depende de la enfermedad, ¿no? Un día, 2, 3 días, viene ya el periodo de enfermedad. En dicho periodo, pues, ¿no? En forma así brusca, podríamos decir, o paulatina, pues se inicia con síntomas. Por ejemplo, puede ser tos, fiebre, ¿no? Malestar, dependiendo del tipo de enfermedad que nos vamos a referir, ¿no? Y por último está el periodo de convalescencia. Entonces, este periodo de convalescencia es ya cuando la persona sale de este problema. Ah, por fin. Pero resulta que muchas células han muerto en el interior de la persona. Muchas células han muerto en el interior de las personas. Entonces, esto no puede ser. Definitivamente que no. Entonces, el organismo tiene que reparar. Entonces, ahí viene todo un proceso de reparación producto de estos síntomas, ¿no? Estos deterioros que se hemos sufrido a nivel de tejidos, de células, etc. Bien, luego está, profesor, hablaremos del SIDA. ¿Qué es el SIDA? ¿Para qué males trae el SIDA? Bueno, el virus, llamado virus de inmunodeficiencia humana, VIH, ¿no? El VIH. Este virus, pues, se va a encargar de atacar, ¿no? Ojo, a los linfocitos TCD4, que obviamente al atacar, decía, al matar las células TCD4, van a debilitar el sistema inmunitario. ¿Y cuánto tiempo demora? Un periodo de 10 años, ¿no? Ataca y ataca, matando, hasta que ya no queda ninguno.
ahí sí ya da SIDA, ¿no? Ok, entonces, en este caso, pues, el contraer estas infecciones, pues, nos va a causar la muerte en este caso. ¿Por qué, profesor? Porque no hay cura para el SIDA. Profesor, pero sí hay tratamiento, sí es un tratamiento caro. Cada pastillita que se toma para retrovirus creo que está alrededor de 80, 100 soles. ¿Ah? Imagínate, 3.000 soles mensuales en medicamentos es fuerte, ¿no? En fin. A ver, vamos con la infección primaria entonces, ¿ya? Eh, Igual que las otras enfermedades, en esta infección primaria no hay síntomas, ¿verdad? Todo aparentemente. Y después se entra a una fase uno, se llama fase asintomática. En esta fase asintomática es la persona va a sentir pues dolores o incomodidades, ¿no? Como algunos dolorcillos a nivel corporal, ¿no? Porque en este caso va a estar experimentando la inflamación de los nódulos linfáticos. La fase 2 se refiere pues a la fiebre, la sudoración, y a la fase 2 más o menos se da después de 10 años, 11, 12 años. ¿Ah? Entonces ahí viene sudoraciones, pérdida de peso, ¿no? Mm, dermatitis, desinflamación hacia la piel, cefaleas, dolor de cabeza e infecciones también a nivel de las vías respiratorias. ¿Qué quiere decir eso, profesor? La fase 2 es una fase que se da ya como la antesala para el SIDA. ¿Por qué, profesor? Porque si pasamos a la fase 3, la persona ya tiene SIDA. ¿Cómo sabe usted, profesor? Porque ya presenta, ¿no? Diarreas crónicas sin motivos aparentes, ¿no? Hay fiebres ya, pero fiebres de 38, 39, 40 grados, ¿listo? Eh, Tuberculosis pulmonar, puede ser, ¿listo? Y se puede decir que ya la persona tiene SIDA. Y la fase 4, profesor, como ya no hay células, eh, propiamente los TCD4, entonces, y el sistema inmunitario también está muy debilitado, entonces, la persona entrará a tener cualquiera de las 22 infecciones oportunistas. ¿Ah? Cualquiera de 22 infecciones oportunistas, puede ser gripe, puede ser resfriados, puede ser diarreas, en fin, ¿no? Que estas le va a causar la muerte. Así de sencillo, les va a causar la muerte. Wow, profesor, sí. Ahora veamos un poquito sobre lo que es este virus. El virus del VIH es un virus que pertenece o que es de la estirpe o de la familia de del SARS-CoV-2, del virus SARS-CoV-2. Ambos no tienen ADN, ¿no? Para su replicación, sino que tienen ARN como material genético. Entonces, estos cuando se meten dentro de la célula, empiezan a replicarse, pero para ello, como tienen ARN y no ADN, ellos emplean una enzima llamada transcriptasa inversa. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima convierte el ARN en ADN. Muy bien. Y seguidamente este retrovirus va a pasar al núcleo, por ejemplo, para que se pueda replicar. Wow, profesor. Entonces, este VIH es causante, pues, de la enfermedad llamada SIDA, ¿no? Listo, es un retrovirus. ¿Por qué se le dice, profesor, que es un retrovirus? Porque tiene ARN y no ADN. Algunos mitos sobre su contagio. Bueno, no, los animales no los contagian, tampoco se contagia por agua, aire,
tampoco al besar, acariciar a un enfermo, ¿no? Al compartir los cubiertos, siempre y cuando estén bien lavados, pues lágrimas, los heces, saliva, sudor no se contagian. Vamos a continuación a ver enfermedades tumorales. ¿De tumores, profesor? Sí. Acá tenemos. ¿Qué son tumores, profesor? Es cuando las células de un tejido comienzan a alterar su funcionamiento, ¿no? Y comienzan estas a reproducirse de una forma eh, indefinida, ¿ya? Ah, ya, profesor. Y se va formando tumores. ¿Por qué se forman tumores? Porque las células están dividiendo constantemente. ¿Ah? Sí. ¿Por qué se divide constantemente? Bueno, las causas del cáncer son muy variadas. Pueden ser de orden biológico, pueden ser de orden químico, pueden ser de orden magnético, pero son causas. Por ejemplo, los tumores benignos a un inicio las células se dividen, pero nunca revienta el tumor. Eso se llama tumores benignos. Y tumores malignos, profesor, esos sí son cancerígenos, porque también son cancerígenos, pero es tanto el miedo de las células que está reproduciéndose, se reproduce sin parar, hasta reventar de repente el tejido que los contiene y de esta manera pasar al sistema, en este caso, al sistema linfático y sanguíneo, haciendo metástasis a estas células cancerígenas, sí. Y cuando hacen metástasis, ¿qué es eso? Pues lo contagia a los órganos adherentes ahí. Ah, ya, perfecto. No, acá ya reventó, acá mira, va a pasar la sangre, eso se llama metástasis. Cuando la persona hace metástasis, estas células abarcan a todos los órganos cercanos a ella. Puede ser hígado, páncreas o pulmones, hasta llegar a colmatar casi la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Absolutamente a todos. Bien. Son los tumores. Ahora veamos esto. Mira, hay categorías de tumores. Están los carcinomas, profesor. Los carcinomas. Estos tumorcitos empiezan así, ¿no? Puede ser que se inicien en la piel, ¿verdad? En la epidermis, correcto. Esta persona tiene cáncer a la piel. Mira cómo se ha arraigado fácilmente. Así es, pero también puede darse a nivel de los pulmones, de las mamas, del colon. Del colon también es abundante, el útero, etc. Otro tipo son sarcomas. Ah, los sarcomas de Kaposi, profesor. Bueno, sarcomas es un tipo de cáncer que empieza en el hueso, pero no solamente en el hueso, puede también empezar en los tejidos blandos del cuerpo. Ya puede ser en los músculos, los vasos, los cartílagos, ¿no? Está constituido por tejido fibroso o tejido conjuntivo y aparece sobre todo a nivel de los pulmones, ¿no? Los sarcomas. Y los teratomas, bueno, estos son tumores encapsulados, ¿no? De origen embrionario. Prácticamente era un embrión, pues, que no nació, ¿no? Lamentablemente no nació y se ha malformado, no se ha formado en el útero. Esto fue un embarazo ectópico y como bueno, no hay condiciones apropiadas para que crezca, pues ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Y a estos, bueno, también se considera un tumor, ¿no? Porque tiene irrigación sanguínea, con tejido conjuntivo, huesos, mira, hasta ojos, etc. Muy bien, el cáncer. El cáncer puede darse en cualquier parte de nuestro cuerpo. Esto comienza cuando las células comienzan a proliferarse en forma incontrolable. ¿Listo? Y que estas van a hacer que estas células dificulten sus funciones. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, yo te digo, las células de los melanocitos tienen como función que producir melanina. Ah, ya, profesor. Entonces, pero si está con cáncer de la piel ya deja de producir melanina porque solamente se va a reproducir y reproducir y reproducir. Sin control, sin control. Bueno, el cáncer, cuando ya la persona tiene cáncer, tiene tres etapas, ¿no? La etapa 1 y 2,
¿no? Donde el cáncer no se ha propagado todavía a otros órganos, está todavía algo encapsulado, ¿no? La fase 3 y la 3 no hay mucha propagación, en la cuarta ya la propagación es mayor, ¿correcto? Y que puede llegar a metástasis. ¿Y qué se puede aplicar? ¿Qué tratamientos? Hay tratamientos más comunes del cáncer, pues que incluye una cirugía, ¿no? Si se tiene cáncer a nivel del pie, ¿no? Y antes que haga metástasis hay que cortar ese cáncer. Entonces la pierna será cortada. Wow, profesor, sí. Y así lo han hecho muchas personas, ¿no? Otra no es quirúrgico, es a través de la quimioterapia. Así, sí. La quimioterapia, ahí se utiliza una serie de médicos para tratar la enfermedad, pues, la que tenga, ¿no? Y que estos medicamentos que se le va a suministrar pueden tratarse para el cáncer. A veces se referimos como quimio. Ah, sí, profesor. Es decir, que se someterán al bombardeo de cobalto 33, me parece, ¿no? Que tiene mucha energía gamma, beta y alfa, que atraviesa por todas partes de nuestro organismo, por todas partes de nuestro organismo. Y si el varón se dio cuenta, ¿no? Entonces, bueno, vas a tener una sorpresa que se le caen los pelos, ¿no? A las personas que hacen la quimioterapia. Lo bueno de la quimioterapia es que mata células cancerígenas y lo malo de la quimioterapia es que estas causan no solamente muerte a las células enfermas, sino también a las células sanas. Así, por eso sí, sobre todo que la quimioterapia pues va a afectar bastante, pero bastante va a afectar en este caso al sistema inmunológico. Las personas que salen de quimio tienen que estar muy bien aisladitas sin que haya contagios de ninguna enfermedad, porque su sistema inmunológico está bajo, trabajo, profesor, sí, bien bajito. Ok, ok, ok. La radioterapia, profesor. Bueno, acá se utilizan los rayos X porque son rayos de alta energía para el tratamiento de cáncer, ¿no? En fin. Veamos a continuación algunos tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, la leucemia. Ah, sí, profesor, este es cáncer a la piel, ¿no? Así es, ¿no? Eh, este es, bueno, las personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Viven con enfermedad, pueden vivir con esta enfermedad varios años, ¿listo? Pero sin tratamiento, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues la mayoría sí va a necesitar, ¿no? Cura o tratamiento para esta enfermedad de la leucemia, conocida también como cáncer a la piel, el cáncer a la piel. Entonces, profesor, ¿y hay cura, no hay cura? ¿Cómo es esto? Sí, pues no puede ser con quimioterapia, puede ser con terapia dirigida, radioterapia, con trasplante de médula ósea, ¿no? Bueno, también se le llama a este trasplante de médula ósea trasplante de células madres. Claro, ¿para qué? Para ayudar a restablecer las células madres sanas, ¿no? Al reemplazar la médula ósea enferma, ¿no? Con células madres, pues ya, bueno, sanas, podríamos decir. Wow, y de esta forma generar una médula sana, ¿no? Porque cuando la médula está enfermita, pues hay ahí el problema, ¿no? Ahora, antes de un trasplante de médula ósea, la persona o el paciente recibe pues, dosis muy altas de quimioterapia. Claro, con la finalidad de destruir la médula ósea que produce leucemia. Ah, sí, por eso, claro. Entonces, ¿cómo se podrá desaparecer a la médula que produce leucemia mediante la quimioterapia? Pues, ¿no? Y luego, pues recién, ¿no? Estas personas reciben, ¿no? Una infusión de células madres formadoras de sangre. Ah, ya está.
correcto. Entonces, eso es la leucemia, una enfermedad realmente que ataca a niños y también a jóvenes. Luego tenemos cáncer al hígado, ¿no? Mira, el hígado también no confundir con cirrosis, ¿no? Eh, la cirrosis, por ejemplo, esta provoca la muerte de la quemazón de las células. En cambio, el cáncer al hígado no, es el aumento de hepatocitos, ¿no?, que tiene el hígado de forma descontrolada, de tal forma que ya el hígado no cumple con sus funciones, ¿no? Una de sus funciones es la hemocatéresis, otra de las funciones del hígado, profesor, es la glucogénesis, ajá, la gluconeogénesis, la desintoxicación, etcétera. Tiene muchas funciones. Ya las células dejan de hacer esas funciones y están que se dividen, porque piensan que van a morir y al morir va a morir la especie, ¿no? Ok. Cáncer de próstata vendría a ser otra de las enfermedades tumorales, ¿no? El cáncer de próstata, por ejemplo, yo te digo, si tu papá o tu abuelo tuvieron cáncer, los dos es muy probable, muy probable que tú también padezcas de cáncer a la próstata. Es uno de los pocos tumores que realmente se heredan, ¿verdad? Así, profesor, sí, como el cáncer de mamas también se pueden heredar de madres a hijas, o si es próstata, de padres a hijos. Wow, profesor, sí. Yo conozco una colega que desarrolló cáncer a la mama, sobre todo a la mama izquierda, ya que ella llevaba ahí el celular, ¿no? Y una vez, no es que fuera atrevido, pero le pregunté por qué hacía eso. Me dijo que dos oportunidades le habían robado el celular, que ahí se siente bien el celular, más seguro. Bueno, pero le causó cáncer, cáncer. Y ha sido, su recuperación ha sido bien difícil. Pero bueno, cáncer de estómago, también hay cáncer al estómago, es cuando pues nuestro estomaguito pues, ¿no? Comienza, se puede empezar, digo, con una, ¿no? Inflamación al estómago, luego viene acidez estomacal, ¿no? Y ahí vienen las úlceras y puede venir el cáncer. Bueno, el cáncer de pulmón. ¿Ves esta radiografía? Sí, profesor. El pulmón izquierdo ha colapsado por lo menos un lóbulo completo, le queda solamente un lóbulo. El derecho todavía hay un par de lóbulos que se puede rescatar. Este hombre puede tener acceso a un programa del control del cáncer del pulmón. Pero, profesor, pero si ya están los dos pulmones, ya no hay nada que hacer ahí, solamente hay que esperar el deceso de la persona. Enfermedades metabólicas. Ah, del metabolismo, profesor. Sí, las metabólicas. Vamos a ver. Eh, estas enfermedades, por ejemplo, se conocen con el nombre de fenilcetonuria. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que los bebés, sobre todo los niños, ¿no?, al momento ya cuando nacen, tienen algunas alteraciones congénitas al metabolismo de la fenilalanina. ¿Por qué no pueden sintetizar la fenilalanina? La fenilalanina es un aminoácido, ¿no?, producto de las proteínas. ¿Ya? ¿Por qué no puede sintetizarla, profesor? Porque no tiene la enzima fenilalanina hidroxilasa. Y esto produce, pues, incapacidad de convertir el aminoácido fenilalanina en tirosina, en otro aminoácido. No lo va a poder convertir. Y cuando esto sucede, ¿ya?, esto puede ocasionar, ¿no?, severos daños a nivel del sistema nervioso central, y también, miren, acá el bebé tiene erupciones a nivel de la pielcita, no son erupciones cutáneas, producto justamente de la falta de, ¿qué te digo?, de la síntesis de la digestión, digamos así, del metabolismo de esta fenilalanina, ¿no? Entonces, hay hiperactividad en los niños, postura inusual de las manos, retraso de habilidades mentales y sociales, etc.
Ahora, ¿la fenilalanina es efectiva? Sí, ¿no? Hay productos con fenilalanina que sirven sobre todo para mitigar dolores menstruales, las migrañas, los dolores musculares, ¿no? Artritis reumatoidea y de osteoartritis también. Entonces se utiliza también como antidepresivo. Wow, continuamos. Galactosemia, profesor. La galactosemia. ¿Qué es eso, profesor? Esto es una enfermedad congénita en donde el bebé no puede metabolizar la galactosa. O sea, el bebé va a tetar. La leche tiene galactosa. La galactosa, ¿sabes bien? A ver, acuérdate, está constituida profesor, la lactosa está constituido por galactosa y glucosa, ¿verdad? Sí, entonces, ya con la glucosa no hay problema si lo sintetiza, pero la galactosa no puede sintetizar. ¡Wow! Entonces, al no poder, ¿qué va a pasar? El exceso de estas galactosas, ¿ya? Lo que va a pasar es que va a inflamar el hígado. Inflamación del hígado, profesor. ¿No? Va a agrandarse este hígado. Pero bueno, sería solamente el hígado, sino que también va a afectar a los riñones. Los riñoncitos pues van a tener lesiones severas, tanto en la médula como en la corteza. Va a haber daño cerebral, eso es lo peor. Va a provocar cataratas en la vista y va a causar ictericia en la piel, es decir, la piel se le va a caer como escamitas. Wow, todas estas, sí, todas estas, ¿no? Muy bien, pero no se puede con la galactosa. Entonces tiene que tener otro tipo de tratamiento. Sí, hay tratamientos. Ahora vamos a hablar sobre el virus SARS-CoV-2, que va a causar la enfermedad COVID-19. Bien, el brote de esta enfermedad eh, en primer lugar, aquí vemos que este virus, el SARS-CoV-2, pertenece a la familia Coronaviridae, ¿no? Coronaviridae, y que va a presentar a nivel de su memoria Ahora sí me escucha. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Hola, hola. Sí, sí. Ah, ya, gracias Alessandra, Mayra, Miguel. Ah, ya, gracias. Sí, se fue la internet así de isofacto, rapidísimo. Pero bueno, ya hemos regresado nuevamente. Bueno, les hablaba sobre el SARS-CoV-2.
Este cuenta con una serie de proteínas a nivel de la corona, ¿no? Y que decía que estas proteínas, ¿no? Van a tener proteínas tipo espigas o spin, ¿ya? Correcto. También vamos a observar una membrana glicoproteica, correcto, envolturas, además de el material, ¿no? En este caso, ARN, ¿no? Su genoma es a base de ARN, profesor. Sí, así es. Entonces, este virus viene bien armado, ¿no? Como para irse a la guerra, como se dice, y que aquí, pues, estos van a provocar realmente, van a provocar la muerte, podríamos decir, ¿no? De la célula que lo invada. Realmente son virus muy bien preparados. Ahora, hablemos un poquito de la infección. Mira, cuando el virus entra al organismo, en primer lugar va a estar a nivel, ¿no? Del paladar blando, ¿sí? A esa altura. Y después, profesor, va a buscar unirse al ECA2. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es el ECA? ECA son enzimas, ¿no? Enzimas, ¿no? De transformadoras de la angiotensina. Ay, 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 ay. Entonces, esta ECA, quien la produce en buenas cantidades, son los neumocitos 2 del pulmón, del alveolo pulmonar. Estos neumocitos 2, pues, entonces, producen el ECA. Esta ECA es muy buena para el virus, ya que el virus cuenta con estas proteínas espigas o SPING, ¿no? Y que ¿para qué? ¿Para qué sirve? Para que se pegue bien y ahora sí pueda pasar al interior de la célula el virus y poderse replicar en su citoplasma. Ay, ay. Y una vez que pasa ello, ¿no? Hay toda una especie de soltura, digamos así, ¿no? De reacción del organismo que hace que otras células también, ¿no? En sus epitelios tengan ECA, es decir, a nivel gastrointestinal, de los riñones y las células cardíacas. Y justamente estos tres órganos o sistemas son atacados por estos virus. ¿Ah? Han hecho una reacción en cadena en todo caso, ¿no? Como una metástasis, digamos así, si se tratara de cáncer. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, fases de la enfermedad del coronavirus. Bueno, esto ha variado un poco porque ya sabemos bien que ha aparecido, ¿qué te digo? No nuevos, nuevos virus, pues, ¿no? Nuevas variantes, profesor. Sí. Pero veamos, ya en la fase 1, ¿qué va a ser la fase 1? Bueno, acá el virus está replicando a nivel de la mucosa respiratoria. Claro que sí. Ahora, ¿qué síntomas sienten? Profesor, va a haber tos seca, va a haber fiebre que se llama viremia y la gastroenteritis, o sea, vómitos, diarrea, ¿no? Eso es la primera fase. La segunda fase, aquí ya el virus o la infección llega hasta los pulmones, ¿no? Claro que va a continuar la tos, la fiebre, y puede que le provoque una especie de neumonía que mayormente suele ser no tan severa, sino leve, ¿no? Y estas, profesor, se acentúa la linfopenia, profesor. Bueno, a partir de aquí, entonces, la evolución puede ser buena y paulatina. Así, profesor, sí. Buena en el sentido de que el hombre empiece, o la mujer, en todo caso, empiece a recuperar células, ¿verdad?
a hacer que en cierta forma también el organismo reaccione favorablemente. Wow. Y si no, profesor, si no fuera así, entonces el paciente estaría entrando en una fase tercera. Ya, aquí sí, pues ya no puede respirar bien el paciente, ¿no? Tiene que tener una respiración asistida, ¿verdad? Y cuando es grave la inflamación, hasta se tiene que hacer, ¿no? Una especie de intubación. Intubación, ¿por qué? Porque la persona puede morir asfixiada, ¿no? Por falta de oxígeno. Wow, profesor. Entonces, esto puede llegar hasta un choque séptico, ¿no? Hipotensión, coagulación. Hay personas que presentan ya coagulaciones sanguíneas, ¿no? Taquipnea, taquicardias, bueno, hipotensión. Ok. Bien, estas son las fases de esta enfermedad que si no se ataca o no se, bueno, no se cuida como debe ser, pues eh, le puede venir la muerte, profesor, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, veamos la otra diapositiva. Son la prevención. Claro, por ahí dice, más vale prevenir que lamentar. Sí, correcto, correcto. Más vale prevenir que lamentar. En este caso, bueno, ya tú sabes o sabemos, ¿no? Hay que lavarse las manos bien, con bastante agua y jabón, ¿no? Si estamos tosiendo o estornudando, hay que cubrirse la boca. No debemos tocarnos ni los ojos, ¿no? Ni la nariz con los dedos, porque podemos tener ahí el virus y hacer que ingresen por estas vías, ¿no? De preferencia usar un gel antibacterial. Evitemos darnos la mano, no debemos darnos la mano, ¿no? Mantener siempre el distanciamiento global, social, ¿listo? Y no utilizar pues pañuelos, ¿no? No, no, no. Ahora, si son pañuelos, tienen que ser pañuelos descartables, ¿no? Que no se puede estar lavando y volviendo a usar. Correcto. Eh, y sobre todo estas mascarillas, ¿no? Las mascarillas que se debe usar cuando se sale de casa. Y bien, hasta ahí es el tema relacionado a las infecciones. Seguidamente hablaremos del deterioro ambiental. En este caso, ¿a qué se llama deterioro ambiental? Es cuando el ambiente se va fracturando, se va dañando, se está rompiendo, está siendo ya caduco y que este ambiente que nos rodea pues no va a prestar las condiciones debidas para que en este caso los seres vivos tengamos que satisfacer pues plenamente nuestras necesidades, ¿no? Y que también, bueno, no son propicios para una paz social, por ejemplo. ¿Por qué, profesor? Porque el ambiente está siendo malogrado y se deteriora justamente por la incidencia del hombre en ella, una incidencia totalmente negativa que incluso en estos últimos años está llegando a niveles insospechados o extremos. Ahora, el deterioro ambiental a nivel global. Eh, estos, bueno, son causados, ¿no? Y son, ¿qué te digo? Eh, es, tienen como efectos, digamos así, al calentamiento global. El calentamiento global, ¿ya? El calentamiento global es cuando la temperatura aumenta, calentamiento climático.
Y no solamente en el Perú, pues estamos hablando a nivel global, ¿no? Por eso calentamiento global climático. Entonces, ¿y qué va a pasar con esto, profesor? Esto va a provocar o ha sido provocado por los gases que se emana de la quema, por ejemplo, ¿no? De la quema de combustibles fósiles. Wow, profesor. Y que hace que la vegetación, ¿no? De las tierras agrícolas, pues no sean las más, que te digo, esperadas, ¿ya? Ya que este producto de estos fósiles, de combustibles fósiles, produce CO2, es decir, bastante anhídrido carbónico, profesor. Entonces, en este caso, pues, se recomienda examinar, pues, muy bien las actividades, ¿no? Que el hombre hace, ¿no? De tal forma que no pueda dañar más la atmósfera con estos gases invernaderos, que pueden influir sobre todo en la productividad de alimentos. Recuerda que la especie humana pues va creciendo, ¿no? Bastante rápida, ¿no? En cambio la Tierra no crece, pues. La Tierra es finita, mientras que los seres humanos quieren tener una reproducción infinita y no podemos vivir así en un mundo finito. Wow. Entonces, el cambio climático, te digo, repercute no solamente en lo que es la agricultura, la ganadería, sino también repercute severamente en otras más especies vulnerables. Ahora, ¿qué es el efecto invernadero? Decimos, o comentamos en todo caso, que el efecto invernadero, ¿no? Es cuando la Tierra a nivel de la atmósfera ha formado un colchón, ¿no? O una capa de gases invernaderos, pero son gases invernaderos que se encuentran en altas proporciones, como el dióxido de carbono, como el vapor de agua, el ozono, ¿listo? Y que la atmósfera va a hacer que se caliente y no pueda salir fácilmente el calor que la Tierra ha absorbido o ha recibido por parte del Sol en el día. Entonces, el calor, cuando quiere salir al espacio sideral, hay un rebote hacia la Tierra. Y por ejemplo, entonces viviríamos más calentitos, sí. Bueno, sería, pero no vamos a sentir calor, porque estamos hablando de 2, 3, 5 grados Celsius. ¿Ah? Que esos 5 grados pasa casi inadvertido en nuestro cuerpo. Bueno, sin embargo, aparte del anhídrido carbónico, que también lo producen los animales, ya nosotros, eh, podemos ver que el, el trabajo que realizan los seres humanos a nivel de la industria, la minería, son que estos tienen alto consumo de gases clorofluorcarbonos o producen gases clorofluorcarbonos, los CFC. ¿Y qué hacen estos gases, profesor? Estos gases lo que van a originar o lo que van a hacer es, pues, provocar simplemente calentamiento global y esto un efecto invernadero, ¿no? Con bastante calor. Bueno, son gases antropogénicos como los hidrofluorcarbonos y los hidroclorofluorcarbonos. Wow, profesor. Sí, eso es correcto. Ahora, hay otro problema también, ¿no? Producto de trabajo antrópico del ser humano. Es que la capa de ozono cada vez más delgada, es más delgada, es más delgada. ¿Por qué, profesor? Porque este gases, sobre todo los gases clorofluorcarbonos, al llegar hasta la estratosfera, que es la segunda capa de la atmósfera, donde se encuentra esta capa de ozono, lo que van a hacer o lo que se va a hacer ahí es pues que el cloro, por ejemplo, se adhiere al oxígeno. Así, sí, ahí tenemos óxido de cloro, mira. Y el otro quede con oxígeno 2. Claro, produce oxígeno y produce óxido de cloro y en otras palabras, pues desaparece el ozono.
O sea, ¿y por qué es tan importante el ozono? El ozono es el único gas que es capaz de rechazar hacia el espacio sideral los rayos del sol, como los rayos ultravioletas. Los rechaza. La gran mayoría son rechazadas. Entonces, hay rayos ultravioletas tipo A, tipo B y tipo C. Las más agresivas son los de tipo C. Felizmente, los de tipo C, el 100% de ellos son rechazados al ambiente, el 100%, los del tipo C. En cambio, los del tipo B, algunas permiten que pasen a la atmósfera. Ahora, estos rayos ultravioletas B, ¿no? Son de longitud, tienen una longitud de onda bien pequeña, ¿no? Que esta llega hasta los 280 a 320 nanómetros. Ah, de longitud de onda. Es decir, son casi tres veces más pequeño que la longitud de onda de la luz. La longitud de onda de la luz es de 680 a 700 nanómetros, pero acá son 280, o sea, tres veces más, casi tres veces más. Ahora, la radiación ultravioleta B, tipo B, causa pues cáncer a la piel, ceguera en algunos animales como las ovejitas del parque australiano y también de Argentina. Bien, eso ¿cómo se llama? En las ovejitas, ¿no? En el ojo, les causa catarata a los ojos de las ovejitas. Ahora, por otra parte, también estos rayos UV puede que eh, haga disminuir, ¿no? La productividad de soya y arroz. Así pues, sí, disminuye la productividad de soya y arroz. Ok, muy bien. Pasamos ahora a ver, miren, desde 1970, wow, se producen bastantes gases clorofluorocarbonados. ¿Qué más, profesor? La desertificación. Este es un mapa de proyección al futuro. Así, profesor, sí. Está, por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Una América con una selva, mira, muy rala ya. El desierto está presente en gran parte de América del Sur, como podrás observar. Increíblemente, ya Brasil tiene desierto. El Perú ha alargado todo su desierto, ¿no? Chile, bueno, Chile siempre ha sido desierto, ¿no? Pero bueno, y así. La desertificación, pues, en este caso, no solamente a nivel de América, sino a nivel de los países, ¿no? Digamos, que están en el Ecuador, a nivel del Ecuador, pues van a sufrir sus efectos, pero efectos muy fuertes y muy negativos. Ahora, eh, estos efectos, esta desertificación, ¿qué quiere decir, profesor? Quiere decir que hay muchas especies que han desaparecido, miles de especies desaparecidas. Por otra parte, está la erosión de los suelos. Claro, se van a volver cada vez más pobres, más pobres, más pobres, ¿no? Prácticamente va a ser son tierras, o serían tierras, pero de mucha aridez, ¿no? Nada para el cultivo. Wow, pues acá, por ejemplo, estaríamos pues llegando ya a sentir tanto los efectos que probablemente pues también seres humanos habrán muerto por millones. Pérdida de la biodiversidad. Bueno, cuando se dice que hay pérdida de biodiversidad, cuando han muerto, pues, en un ecosistema natural van desapareciendo especies, ¿no? Y estos tienen una variedad genética, pues, tremenda, ¿no? Hay un cambio de los suelos, ¿no? Hay contaminación,
del cambio climático, hay una sobreexplotación, todo ello contribuye pues a la pérdida de biodiversidad, las sequías y todo lo demás. Se dice que al año, más o menos al año, se pierde entre 100 a 1000 especies por año. Entre 100 a 1000 especies por año. Sí, me ponía a pensar prácticamente entonces si esta pérdida de la biodiversidad sigue en aumento, habrá un desequilibrio ecológico terrible y tremendo para todo ser humano, que la tierra simplemente sería inservible, ¿no? Para todos nosotros, por no saberla cuidar. Bueno, claro, la culpa no es tanto tuya y mía, sino es la culpa también en cierta forma de la tecnología que ha hecho posible la elaboración de bebidas en plástico, ¿verdad? Y el plástico es difícil de degradar. Muchas personas se van a pasar a la selva buscando mejores condiciones de vida, pero igual se van a encontrar con grandes, pero grandes sorpresas. Ok, qué pena. Un elefantito muerto, un árbol seco. Wow, profesor. Aumento de la concentración de dióxido de carbono. Mira, el dióxido de carbono es un gas natural, porque la naturaleza también lo fabrica, pero si solamente fuera la naturaleza estaría bien, ¿no? Siempre es necesario, ¿no? Es necesario tener gases invernaderos, porque si no la Tierra sería un planeta helado, pero no en grandes cantidades debe haber el gas, estos gases, no debe estar en grandes cantidades, ¿no? Debe estar en cantidades medianas, favorables para la vida, ¿no? Y ahora, este problema se agudiza más. ¿Cuándo, profesor? Cuando se empieza a talar, pues, ¿no? La selva, se comienza ¿cómo se llama? Acá, mira, a la deforestación. Mira, talan y talan y talan y vuelven a talar, ¿no? Así sucesivamente, hasta que no quede pues nada. Ahora, recuerda que las plantas verdes son organismos que viven del CO2. Y más o menos entre la década del 80 al 95, ¿no? Las estadísticas dicen que han desaparecido 200 millones de hectáreas. 200 millones de hectáreas a nivel mundial. Es decir, ¿cuántos seres vivos hubiéramos tenido para seguir absorbiendo CO2? Y como se ha perdido ingentes cantidades, pues el CO2 queda así en forma abundante. Así, profesor, sí, en forma abundante. Así los tenemos. Mira, los países que más han deforestado su selva son Brasil, es el país de Colombia y de Indonesia. Sí, tremendo, ¿eh? Tremendo, realmente espantoso, ¿no? Pérdida y degradación de los suelos. Los suelos tienen una capa que es bastante fértil, ¿no? Y que está recubriéndolo por la zona externa, un tanto también interna. Y ahora cuando estos suelos pues comiencen a perder justamente su riqueza, ¿verdad? Se llama o se conoce como erosión de los suelos, producto de las lluvias, producto del sol, producto de los vientos perennes. Wow, sí. Ahora, no, eso por un lado. Por otro lado está el incremento de la población humana, la falta de planeación, urbanización, el aumento de infraestructuras, la aplicación de tecnologías agrícolas inadecuadas y pobres, nos dicen, que hacen o que favorecen la pérdida y degradación de nuestros suelos, ¿no? Cerca del 12% del suelo agrícola, ¿no? Es suelo agrícola en el planeta Tierra, el 12% de todos los suelos, o sea, es casi nada, profesor, sí, casi nada es suelo estadístico, en este caso agrícola. Y obviamente si se pierden los suelos, la hambruna, imagínate, problemas por el uso del agua. Aquí, por ejemplo, eh, mira, el agua de todo el planeta Tierra, de todo el planeta Tierra, eh, las 3/4 partes del planeta Tierra
la superficie está recubierta con agua, ¿no? Agua de mar. Pero también tenemos agua dulce, profesor, sí. Ahora, el 99%, perdón, el 97% del agua está constituida por los océanos o los mares, ¿no? 90, ¿qué te decía? El 97%. El 3% del agua está constituida por los lagos y ríos o lagunas. Así, profesor, pero eso solamente es el 3%. Pero no solamente el 3% lo constituyen los lagos, lagunas, sino los casquetes polares. En otras palabras, del 3%, 2% están ahí el agua almacenada en los casquetes polares, los polos. Y el 1%, solo el 1%, se utiliza para la agricultura y los seres humanos. Que el 1% sin nada más. De ese 1%, el 83% el 83% del 1% se utiliza para la agricultura y el 12% para los seres humanos. Así, sí. En otras palabras, el 0,1% para la agricultura, el 0, o sí, 8, bueno, ya, 2% para el consumo de las ciudades y el 5% es dedicada a la industria. O sea que, profesor, pues estamos un poquito preocupados por estos problemas que tenemos que solucionarlos. ¿Ya? Actualmente, en la vida actual, pues el crecimiento de las ciudades, la urbanización, profesor, es grande en Arequipa, ¿no? Se han ido hasta los cerros, bueno, no hay problema, pero el problema es cuando hacen urbanizaciones invadiendo chacras. Las chacras, profesor, sí, las invaden, ese es el problema. Invaden chacras, ¿no? O sea, la campiña arequipeña, por ejemplo, mucha campiña arequipeña ha sido invadida. Sí, por construcciones de urbanizaciones. Antiguamente, pues no existía pues la avenida Venezuela, pues, ¿no? Todo era chacras y ahora hay casas por todos lados. Antes para irse, ¿no?, del Palomar al cementerio La Pacheta, todo era chacras y había un camino, a ver, pregunta a tu abuelo, un camino, una carretera, pues más hasta el cementerio. O si querías irte de Miraflores, por ejemplo, a Jesús, todo era cerro y solamente había un caminito por ahí para irse a Baños de Jesús. Hoy en día todo está poblado, ¿no? En otras palabras, el problema va a ser el uso del agua, ¿no? Al invadir campiñas, todo eso, bueno, de cierta forma, pues también la gente quiere un lugarcito donde vivir, pues se debe planificar mejor esta situación. Ahora, mucha agua en el Perú se pierde, mucha agua dulce, digo. Hay ríos costeros que verten su producto al mar, ¿no? Así es, ¿no? Entonces llegan hasta el mar, el agua, y bueno, se sigue perdiendo agua dulce. El Ocoña es uno de ellos. El Chili también, el Chili llega hasta, desemboca en Quilca, Camaná. Bueno, entonces, eso por una parte no se aprovecha bien, no se represa bien el agua, y por otra parte, profesor, se contamina el agua. Los desagües, ¿a dónde van? Pues ya les dije, el profesor está yendo a los grandes mares, perfecto, ¿no? A los lagos también van los desagües. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Contaminando, provocando la eutrofización de estas aguas, ¿no? Matando prácticamente o, bueno, haciendo morir a los lagos, por ejemplo, ¿no? Ok. Y por último, profesor, el deterioro ambiental y el COVID-19. Se dice que el COVID-19, pues, es una enfermedad del tipo zoonosis, que un animal ha contagiado al hombre con este virus y que es, por ejemplo, el opalín, ¿cómo se llama? No es opalín, me olvidé su nombre, es un animalito que tiene escamas grandotas, ¿no? Que vive en China y que los chinos comen. Pangolín, gracias Gerardo. Que, ¿no?, que los chinos se lo comen.
y también los murciélagos. Bueno, el chino es un asqueroso, un ser asqueroso que come, pues, estos animales, ¿no? ¿Por qué? Porque se han acostumbrado de generación en generación. Antes no tenían nada que comer. Sí, pues cuando habitaban estas dinastías, pues uf, hacían la vida muy, pero muy difícil, ¿ah? Muy, pero muy difícil. En fin, ahora, el incremento de la zoonosis en el presente son destrucción, nos dice simplificación, modificación del ambiente natural, fragmentación del hábitat. Claro, eso provoca zoonosis. Por ejemplo, los mosquitos. Antes, por ejemplo, el Aedes aegyptis es un insecto que vive pues en la selva, ¿no? Pero ahora están en las ciudades de Lima, por ejemplo, Tumbes, Trujillo, bueno, no sé si Trujillo, Piura, el Aedes aegyptis. Sí, profesor. ¿Qué hace ahí ese mosquito? Es justamente porque modifican su hábitat, estos se quitan de ese hábitat y migran a otros lugares con ciertas condiciones selváticas, como la humedad, por ejemplo. Lo lamentable es que ellos traen enfermedades. Hay pérdida de biodiversidad y crecimiento de la población mundial, por ejemplo, eso pasó con el COVID, ¿no? El COVID ha traído a la tumba a muchos miles de peruanos. Y eso también es producto de, nos dice, de la urbanización y expansión de carreteras, pues por la selva. Claro, ahuyenta a muchos animales y esto nos causa, pues, realmente severas infecciones, ¿no? Correcto. ¿Qué más, profesor? ¿No? Los cambios del uso de tierras agrícolas a ganaderas, a las forestaciones, el comercio también de vida silvestre. Claro, en el Perú ¿no? Venden loritos, venden monitos, ¿no? Pero en los chinos ellos ya lo hacen en forma ya casi de costumbre. Hay mercados íntegros en China donde venden todos los animales, insectos, ratas, perros, gatos, todo eso. Y hay chicos que comen eso porque les gusta esa carne, esa comida, en fin. Pero eso de alimentarse de estos animales inmundos, pues origina justamente estos tipos de enfermedades, ¿no? Que es tremendo y terrible. Bueno, el cambio climático también. ¿Por qué? Porque el cambio climático, profesor, desequilibra los ecosistemas y hace que muchos animales pues huyan, ¿no? Se refugien en otros lugares de condiciones de repente mejores. Y por último, los sistemas de gobernanzas inadecuados a nivel local, nacional, inclusive internacional. Correcto. Bien. A ver, ya hasta ahí entonces llegamos con esta presentación y vamos a compartir las prácticas para esta semana.